Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Castillo y estaré explicando un poco sobre el uso de la librería OPC Server para comunicar una placa Arduino Uno con el programa InTouch. Aquí está el programa que utilicé siguiendo las instrucciones que estaban en el ejemplo de encender un LED, el ejemplo random, escritura digital y una lectura analógica. Fueron los ejemplos de los cuales me guié para realizar este código. La función de este código básicamente es poder escribir y leer una variable, ya sea desde el mismo Arduino o desde el programa InTouch, utilizando como intermediario un programa de la misma gama de Wonderware, el System Management Console. Regresando al código, tenemos la definición de los pines. Utilicé solamente 4, 2 como salida y 2 como entrada. Un pulsador que sería normalmente cerrado, uno normalmente abierto. Estos dos relés, pero que para efectos de práctica estaré utilizando uno solo, que es el número 9, que la salida es a un altavoz. Por eso es que después más adelante verán el tipo de código que utilizo. Tenemos las variables y constantes que se definieron para poder ejecutarlo. Dos del tipo booleano, que fueron valbot y contador. La primera es la que va a almacenar más que todo lo que serían las escrituras y lecturas, ya sea desde el cliente o desde la propia placa. Tenemos esta variable int eh, para una variable analógica que iba a utilizar, pero todavía está en proceso, y esta IntRand, que era siguiendo el ejemplo ya random que posee esta librería. Tenemos aquí una variable del tipo volátil que es utilizada para poder hacer uso de lo que son las interrupciones, pues es de conocimiento que las variables que se utilizan dentro de este tipo de instrucciones ameritan ser de este tipo. Tenemos también una constante del tipo entero, que es para minimizar o intentar eliminar a nivel de software lo que sería el efecto rebote producido por las interrupciones, que sería una que es tiempo límite, que es para una medición de tiempo dentro de la interrupción, y esta variable tipo long, que representará el tiempo inicial como 0. Para poder utilizar esta librería es necesario, bueno, es recomendable agregar un alias a el objeto en el cual se encuentran diversos de los comandos de esta librería. El objeto como tal es este OPC Serial y el alias que se utilizó es valbot OPC. Para poder hacer uso de tanto escritura y lectura de entre el cliente y la placa, es necesario hacer ciertas funciones que se les llama callback o de retorno. Es decir, que cuando el cliente solicite información de un ítem, esta información va a venir proporcionada por la ejecución de una función. En el ejemplo random vemos que ya viene escrita esta función int callback, ¿verdad? Que está compuesta por const char item id, que es el nombre del ítem al cual se está llamando. Esta otra constante que está relacionada con la operación que se va a realizar, ya sea lectura o escritura, que eso lo indica el servidor. Es decir, cuando se ejecuta esta función, a la función le llega este valor. Es decir, la función dentro de este conjunto de instrucciones es posible determinar si se está escribiendo o se está leyendo. Y por último, un const int value, que va a recoger, en el caso de las escrituras, lo que esté enviando el cliente. Y entonces, como pueden ver, se ejecuta entonces una instrucción y es necesario, ya que es de tipo entero la función, retornar un valor de este mismo tipo. En este caso, un valor aleatorio entre menos 32.768 y del mismo modo en el lado positivo. Ahora, para efectos de este programa, se creó la función cb, haciendo referencia a callback, piso pulsador, que es la que se va a ejecutar
que es la que se va a ejecutar cuando se llame a esa variable. Como lo pueden ver acá. Ella está compuesta de dos partes. Una para el caso de que se esté leyendo desde el cliente y otra que es para cuando se esté realizando la operación de escritura. Por eso aquí está OpenRead y OpenWrite, ambas con antecedidas por OPC piso o guión bajo. En la primera tenemos que se hará una lectura digital de la entrada que está simbolizada por el pulsador normalmente abierto, que sería el de encendido, que está en el pin número 4. Ahora, ese valor que se toma es enviado entonces a esta función secuencia R, haciendo alusión a read de lectura, que va entonces a procesar y va a hacer los accionamientos en las salidas, es decir, en los relés. Es importante acotar que, de hecho ven aquí que coloqué como comentario, es porque como ya se está haciendo uso de la conexión serial por medio de esta librería, cuando se coloca para imprimir mensajes a través del puerto serial causa problemáticas. Por lo menos cuando yo estuve haciendo esta prueba para verificar qué valor estaba almacenado en ese momento en el contador, una vez que lo pasé entonces al programa que les mencioné de Wonderware, me arrojaba en vez del valor de Valbot o el de contador, me arrojaba era el mensaje que estaba imprimiendo. Por lo tanto, daba error todo lo demás. Entonces es necesario regresar directamente un valor acorde a la función que se está ejecutando. En este caso, como era del tipo booleano, vean que tengo la variable contador que es del mismo tipo, es decir, solo almacena 0 y 1. Del mismo modo en la OPC OpenWrite para la escritura, de igual forma, solo que aquí el valor que está enviando el servidor value, que es del tipo booleano, lo almaceno en valbot, es decir, no estoy leyendo lo que me dice la placa, sino lo que envía el cliente. Y eso es lo que envío entonces a la función secuencia W, haciendo alusión a write de escritura. Y retorno de igual manera, después que hace toda esa secuencia, la variable contador para que sea reflejada entonces en la parte visual de InTouch. Ya en lo que sería la función setup, es necesario obviamente inicializar el puerto serial acorde a las velocidades que se vayan a manejar. En este caso utilicé 9600, que es la más utilizada, la inicialización de los pines de entradas y salidas, y es necesario entonces, en base al alias o directamente al objeto, ejecutar esta función setup. Como vemos más arriba, el alias que yo utilicé era valbot opc, y entonces le agrego el punto setup para que entonces inicialice todos los servicios del OPC server. Luego es necesario agregar, o mejor dicho, crear y definir los ítems que van a ser utilizados entre el cliente y nuestra placa a través del mismo objeto valbot opc, pero esta vez utilizando el comando add item, que es agregar ítem. Esta se compone entonces del nombre del ítem que vamos a utilizar, obviamente entre comillas dobles, seguido por la operación que estará disponible para ese ítem. En este caso del random era de solo lectura. Tenemos también que definir el tipo de valor que será para ese ítem. En este caso tenemos que entonces random va a ser de solamente lectura y va a ser del tipo entero. Por último, es necesario definir qué función se va a ejecutar cuando el cliente ejecute esta operación. En este caso era la función directamente callback, que como ya les mostré, retornaba un valor aleatorio. Entonces, para el caso del pulsador, de igual forma, llamé entonces el nombre del ítem es pulsador, OPC read write porque era de lectura y escritura, iba a ser del tipo booleano y iba a ejecutar entonces la función cb-pulsador. Aquí tenemos lo que sería la función para ejecutar las interrupciones. Eso es para poder cancelar el ciclo con el botón normalmente, el pulsador normalmente cerrado, y que detenga entonces todo lo demás. Otro punto importante que aclarar es que en el caso del void loop,
solo es necesario agregar esta función, al menos hasta este punto eso es lo que he entendido, que es con el mismo objeto o su alias y ejecutando esta función que está dentro de ese objeto, que es process o pc commands. Luego de eso entonces se deben declarar todas las demás funciones que vayan a ser obviamente ejecutadas o llamadas por normalmente la función de retorno de los ítems. En este caso ustedes vieron allá arriba que tenía secuencia R y secuencia W. Cada una son las encargadas de ejecutar, como ya les dije, esa secuencia que en el plano real, en la prueba final, será activar un relé, se apaga, espera cierto tiempo y acciona el otro relé. Después hace ese mismo procedimiento para con la finalidad de hacer una inversión de giro, es decir, gira por un tiempo en sentido horario y luego en sentido antihorario. Dentro de esas funciones voy a abrir esta que es más corta, la de escritura. Llamo a su vez a otra función llamada ciclo, que es la que ejecuta como tal esos accionamientos. Vemos que en vez de solamente colocar un high o un low, estoy utilizando, porque tengo conectado es un speaker, la función tone, que me permite entonces emitir cierta frecuencia a través de ese pin, en este caso 220, que es la nota la en la tercera escala. Tenemos entonces por último la función de parada, que es ejecutada por la función de interrupción. Como pueden ver aquí, ella analiza el pulsador normalmente cerrado, que sea cuando se haya un cambio hacia arriba, y ejecuta entonces la función parada que está debajo. El editor que estoy utilizando es el Sublime Text, que ya lo tengo enlazado con el Arduino IDE, obviamente con el cual tengo que hacer la verificación, la compilación y por último entonces subirlo a la placa. Ya como lo había probado, no tenía ningún error en el código y lo pude entonces, como pueden ver aquí, el estado está subido, es decir, ya está cargado dentro de la placa. Una vez que se hace eso, es necesario ejecutar la aplicación de Arduino OPC Server. Por aquí vemos que ya se queda corriendo en segundo plano y entonces se configura la conexión serial, que es la que nos va a enlazar a su vez con la aplicación de Wonderware. Una vez que uno conecta el Arduino, él te coloca aquí todos los puertos COM que están siendo utilizados por los Arduinos. Se escoge el que esté utilizando el Arduino en ese momento o el que se quiere interconectar. Se elige la velocidad de transferencia 9600, que vieron que fue con la que inicialicé el puerto serie. El flujo de control y los intervalos de lectura. Que vemos, esto está en milisegundos. Por lo cual cuando veamos la simulación con el InTouch, vamos a poder apreciar que los refrescos son básicamente ese tiempo. Cuando esto se configura correctamente, se le da a guardar esa configuración. Él crea entonces en la carpeta del Arduino PC Server este archivo que es de opciones de configuración, donde almacena esa configuración que ya establecimos. Revisamos entonces aquí en info y él entonces va a quedar en el mensaje esperando clientes del OPC. Una vez que tenemos ya eso configurado, se minimiza y entonces se procede a abrir el System Manager Console, que se encuentra dentro de las aplicaciones de Wonderware. Lo tenemos aquí abierto, ¿verdad? Él va a inicializar de esta manera. Se abre aquí donde dice DA Server Manager, Default Group, Local, y entonces ya viene por defecto Archestra FS Gateway.3, o el punto 3 es posible que varíe según la conexión y las instalaciones en su sistema operativo, en su computadora. Se abre aquí Configuration. Él puede que tenga otro nombre aquí, ya sea Arduino, yo se lo configuré como PC, o sea, si le dan doble clic aquí, pueden cambiarle el nombre. Eso no afecta mucho el resto de la ejecución. Y aquí sí es necesario que cuando lleguen a este punto del OPC, agregan un nuevo grupo, verifican que tenga este nombre
Eso de todas maneras tiene que estar acorde con la configuración de InTouch que veremos más adelante. Aquí en la parte de OPC parámetros, que es referente a este grupo, verifican que esté aquí localhost, lo pueden escribir o le dan aquí y verifican que esté allí. Luego en el nombre del servidor es necesario que sea acorde al que cree la aplicación de OPC Server que quedó corriendo en segundo plano. Para ello simplemente le dan acá, él va a estar buscando cuáles son los servidores que están disponibles y entonces les va a aparecer en esta lista desplegable el que creó el OPC Server. Básicamente se llama Arduino OPC Server .2 o puede ser .1 dependiendo de su computadora. Esto no es necesario arreglarlo. Y entonces, bueno, siempre que estén cambiando de pantallas de esta aplicación, él les pedirá guardar. Nos vamos entonces a New OPC Group ISO 000, que es el nuevo grupo que se creó. Si está uno, lo pueden eliminar y crean este por defecto para que se les sea más sencillo. Como ven acá, normalmente aquí en Device Items, el por defecto viene en blanco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos vamos aquí a New OPC Group 00 Parameters y entonces damos aquí buscar los ítems de ese servidor OPC. Cuando él entonces hace el enlace con la aplicación OPC Server, él verifica que estén los ítems allí. Vamos a cerrar por un momento el servidor para que pueda reconocerlos. New OPC Group. Vamos a buscar entonces los ítems que estén disponibles, que según la configuración que hicimos, siguiente entonces la configuración, hemos tenido un error. Es necesario que obviamente aquí esté en Arduino OPC Server.2, que es el que crea la aplicación OPC Server. Yéndonos aquí, buscar OPC Items. Él va a enlazar entonces con el OPC Server, que enlaza con la programación del Arduino y ve qué ítems han sido creados. Recordando que habíamos creado dos ítems nada más, que eran el random del ejemplo y el pulsador. Entonces le damos aquí navegar por los ítems OPC y vemos que están entonces esos dos. Los agregamos para que los tome en cuenta en esta aplicación y entonces vemos que en Device Items los agrega de manera automática. Una vez que ya hicimos eso, podemos entonces guardamos esa configuración y activamos entonces este servidor. El Orchestra FS Gateway.3 vemos que pasa entonces de estar con una X a estar en verde. Luego de eso abrimos entonces el InTouch con la aplicación que ya se haya preparado, ¿verdad? En este caso yo tengo esta para esta práctica. Vemos que entonces tengo estos dos botones y tenemos esta lista de valores. Como ya les dije, el valor analógico todavía está en proceso. El valor discreto va a ser el que se estará intercambiando entre la placa y el servidor y obviamente la aplicación de InTouch. Los botones modifican ese valor. Como ven, la variable, déjenme separar por un momento esto. La variable que tengo aquí en la acción del botón va a ser pulsador 1, que es la que, como vimos, está configurada como uno de los ítems. Esa entonces obviamente es la que va a ser para efectos de visualización, la que va a activar el cambio de color del motor y va entonces a escoger cuál luz va a estar encendida. Aquí entonces en valor discreto se va a reflejar ese valor. Si vemos aquí tenemos que es del tipo discreto, pulsador. Obviamente del ejemplo random se sabe que esa sí es una variable del tipo analógica, solo que pudiéramos decir que de origen virtual porque solo se ejecuta en la placa, no viene de algún otro componente, que es el del tipo random. Si vemos entonces en el Tag Name Dictionary esas dos variables, vamos a ver entonces cómo fueron configuradas. La de pulsador tiene que ser entrada o salida discreta porque va a ser intercambiada con otro dispositivo. Vemos entonces que aquí el ítem
va a ser Arduino Serial 0 pulsador. El Arduino Serial 0, si recordamos, lo tenemos aquí en parte de la configuración, en la parte de la configuración de el servidor del OPC server, que es el nombre que creó para ello, Arduino Serial 0 punto. Se le va a colocar entonces el nombre del ítem, que es pulsador. Este tiene que tener relación con el nombre del ítem que se creó en el código, que fue aquí. Vean que es directamente pulsador con la P mayúscula y random todo en minúscula. Y entonces aquí en el nombre, en el access name, tenemos Galaxy OPC, que ya viene por defecto, y el OPC es el que vamos a modificar. Tenemos que el localhost se va a quedar igual, el nombre de la aplicación, que es FS Gateway, que es también parte del grupo de aplicaciones que trae Wonderware. Si no es necesario instalarlo, si no, no podrá correrse la aplicación. Y aquí en topic name vamos a colocar el nombre que agregamos al grupo en el Ancestral System Manager Console. Vean que es el mismo nombre, OPC New OPC Group -000, entonces es el que tiene relación con este. Lo colocamos en Sweet Link, que es el tipo de enlace de intercambio de datos que va a tener, y Advise All Items, para que intercambie todos los ítems con ese servidor. Decimos OK, cerramos aquí, verificamos entonces el nombre del ítem con el del servidor que se creó en el OPC server y cerramos acá. Ya cargado entonces el programa dentro de la placa, vamos entonces a proceder a realizar la simulación con el Windows View. Como pueden ver, ya empezó a intercambiar los valores de el programa random. Como pueden observar, ahí está la placa, ven que alumbran los LEDs de recepción y transmisión, porque está recibiendo la instrucción de la lectura y está enviando entonces la ejecución del valor. Como pueden ver, ahí va variando de manera automática. Aquí está entonces el circuito, y entonces vamos a ver qué ocurre cuando se realiza el accionamiento de alguno de los pulsadores. Ahí se activó el ciclo, y entonces ya debido a que está pulsado correcto, entonces él ejecuta ese ciclo de funcionamiento, que es sonar el speaker un segundo, y en el otro segundo se supone que se acciona el siguiente relé. Como obviamente es un pulsador, se supone que queda accionado aún después que yo quito el enlace eléctrico, y entonces cuando activo la interrupción, se debería de detener. Como se puede observar, también se pueden hacer las escrituras y lecturas desde el mismo InTouch.